Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola César Percy, buenos días. Buenos días con todos. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy y agradecer sobre todo a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation y Cumbre Ingeniería y Construcción. Nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción, Sigdo Coopers Perú, La Positiva, PricewaterhouseCoopers, SNC Lavalin y Sodexo. Antes de presentarle a nuestros expositores, quisiera contarles un poquito de ellos. César es especialista en gestión de riesgos laborales y prevención, y Percy es gerente vicepresidente de seguridad y salud ocupacional en Marsh. Ambos nos hablarán sobre el análisis y debate de la nueva ley número 31572 de teletrabajo. Antes de comenzar, voy a darles una breve reseña. César es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en seguros, gestión y prevención de riesgos laborales, incluyendo la gestión de siniestros sobre riesgos de personas y de la salud y la seguridad en el trabajo. Percy tiene 18 años de experiencia en ergonomía y prevención de riesgos. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con maestría en ergonomía en la Universidad de Girona. Diplomado de especialización en ergonomía física, ergonomía ambiental y ergonomía clínica con CNEA, Centro de Ergonomía Aplicada de Barcelona, España, y la Universidad de Girona. Perito ergonómico de la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC Barcelona, y miembro activo de la Sociedad Peruana de Ergonomía, Supergo. Muchas gracias a ambos por estar hoy día con nosotros. Y bueno, los dejo para que comience su presentación. Muchas gracias, Solange, por la presentación. Voy a proyectar, nos cuentas si se ve. Sí. Listo. Sí, lo puedes poner. Ahí está, perfecto. Listo, entonces empezamos con César. César. Sí, hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este evento organizado con la Cámara de Comercio Perú-Canadá. La idea es debatir la nueva ley del teletrabajo que sustituye al decreto legislativo emitido durante la pandemia. Y es un tema bien interesante porque presenta algunas regulaciones que nos ponen, digamos, en el primer mundo del teletrabajo, pero también representa algunos retos y vallas bastante difíciles de sobrepasar. Entonces vamos a ver el detalle de todo esto, y la idea es ser lo más didácticos y dinámicos posible. Vamos a reservar las consultas y preguntas para el final de la sesión. Y entonces la siguiente lámina, por favor. El ámbito de aplicación, ¿no? La nueva ley dispone que se aplica tanto al sector público como al privado. Entonces, los trabajadores del Estado que estén en el 728 o en CAS o vinculados a Servir se rigen por la presente ley. ¿Okay? También los servicios no personales, que son los terceros, pueden hacer teletrabajo. El sector privado se le aplica cualquier régimen laboral vigente. ¿Cuáles van a ser las características del teletrabajo tal cual se encuentra regulado en el Perú actualmente, ¿no? La principal característica es que tiene que ser voluntario, o sea, no puede forzarse al trabajador a prestar teletrabajo, y que es reversible. ¿Qué significa? Que si hay acuerdo entre trabajador y empleador, entonces se deja de lado la modalidad de teletrabajo y se retoma la modalidad presencial. Acá, ¿qué nos dice de trasfondo el legislador? Que la persona tiene que tener un puesto físico al cual va a retornar si es que se revierte el teletrabajo, ¿no? Ese es un primer punto a tener en cuenta. La segunda característica del teletrabajo es que puede ser temporal o puede ser permanente. No se requiere mucha explicación para esta característica. Puede darse de manera total o de manera parcial. Esto es, supongamos, hay empresas que por su dinámica en el mercado requieren que sus trabajadores administrativos asistan como mínimo 3 veces a la semana a su puesto físico de trabajo. Y los otros 2 o 3 días, si es que laboran de lunes a sábado, lo hacen de manera remota, ¿no? Eso es
Ese es el teletrabajo parcial por día, ¿no? También puede ser total, porque es todo el horario laboral. Puede ser que también se pacte que únicamente se concurran en la mañana y la tarde sea teletrabajo. También va a ser una modalidad de teletrabajo parcial, ¿no? El horario de las 8 horas se va a computar siempre con instrumentos de medición, ¿no? La característica de flexibilización de jornada laboral, es decir, se distribuye a lo largo de las horas laborales que tiene que prestar el trabajador, y esto permite que, por ejemplo, según la dinámica de las labores, el teletrabajador o el trabajador remoto pueda prestar servicios en el turno que le sea más factible, pongamos. En una empresa de vigilancia, necesito personal que esté en la noche y personal que esté turno día. Si a este teletrabajador le es más fácil hacer control de actividades desde un centro de control remoto durante la noche y puede hacerlo desde su hogar, no habría inconveniente ni problema en virtud del principio de flexibilización de la jornada laboral, de pactar el acuerdo de teletrabajo en ese sentido, ¿no? Y puede ejecutarse dentro o fuera del territorio nacional. Esa es una quinta característica muy, muy importante que permite que el teletrabajo se preste así el teletrabajador esté fuera del territorio nacional, ¿no? Vimos un ejemplo en las noticias de un congresista que hizo teletrabajo desde la playa. Eso es dentro y fuera del territorio nacional, no necesariamente en un puesto físico dentro del hogar o de la empresa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los derechos del teletrabajador? En primero, que existe igualdad, equivalencia de derechos que los trabajadores presenciales, ¿no? Todo derecho que goce un trabajador presencial le tiene que ser concedido al teletrabajador en materia de remuneración, en materia de disponibilidad de equipos, capacitaciones, beneficios sociales, etcétera, 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 ¿ya? Tiene como plus, sí, como un derecho adicional el teletrabajador, recibir como condición de trabajo los equipos necesarios e idóneos para realizar sus labores. Esto incluye laptops, celulares, acceso a internet, que la ley indica que puede ser subsidiado, puede ser compensado, el suministro eléctrico, que la norma indica que debe ser compensado, y cualquier otra facilidad técnica que sus labores requieran. Por ejemplo, una impresora, si es que es un auditor contable, ¿no? Necesita imprimir documentos que van a ser enviados después en físico a la empresa, o es un perito que necesita imprimir el reporte, el informe con imágenes gráficas, la impresora debería ser provista por el empleador, ¿no? Si necesita utilizar software especializado como SAP o un ERP, también, entre otros, ¿no? Tiene derecho a la desconexión digital, y este es uno de los principales derechos y va a ser uno de los principales escollos para afrontar con esta nueva legislación, porque ¿cómo se monitorea? La gran pregunta es cómo vamos a monitorear el ejercicio de la desconexión digital, ¿no? ¿Hasta qué punto irrumpimos en la intimidad del trabajador para corroborar de que realmente esté descansando o que no esté quedándose hasta más tarde de lo permitido como parte de su desconexión digital, ¿no? Y es una sanción muy severa perturbar el horario de desconexión digital, ya que automáticamente genera el pago de horas extras y genera la imposición de una multa calificada como muy grave por SUNAFIL. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? A la privacidad, intimidad e inviolabilidad del domicilio y sus comunicaciones, también es otro derecho,
y a ser informado adecuadamente sobre condiciones, medidas, recomendaciones y prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo para el desempeño de sus labores. ¿Ya? La siguiente ahora sí. ¿Cuáles son las obligaciones del teletrabajador? Así como tiene igualdad de derechos que los trabajadores presenciales, tiene igualdad de deberes y obligaciones que los trabajadores presenciales. Acudir a tiempo al centro de labores o iniciar las labores a tiempo, realizar el trabajo de manera personal, sin delegación ni sustitución por otra persona, a entregar y reportar el trabajo dentro de la jornada laboral, ¿no? O sea, si se ha pactado un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a las 5:58 debería estar haciendo su entrega de reporte de lo avanzado en el día, ¿no? Para no excedernos de la jornada máxima laboral del día. Cumplir con las disposiciones del empleador referidas al teletrabajo, al reglamento interno de trabajo, al código de conducta o cualquier otra directiva que emite el empleador. Cumplir con las condiciones, medidas, recomendaciones y actividades de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo del empleador. ¿Ya? Estar disponible durante la jornada de trabajo y cuidar los bienes y equipos otorgados por el empleador, ¿no? No es admisible pues que como ya es 4 de la tarde y me faltan 2 horas para concluir con mis labores, entonces me llevo la laptop y me voy a tomar un café al Starbucks porque tengo función de cine a las 6:30 y en el trayecto lo asaltan y le roban la laptop, ¿no? Esa sería una conducta un poco negligente, ¿no? Porque estaría abusando de los derechos, de los bienes que se le ha sido otorgado. Y participar en los programas de capacitación del empleado. Son obligaciones, ¿no? Ahora vamos a ver las del empleador. La siguiente lámina, por favor. Las obligaciones del empleador, ¿ya? Igualdad de deberes y obligaciones que con sus trabajadores presenciales. Tiene la obligación de comunicar oportunamente el cambio de modalidad de prestación del servicio de presencial a teletrabajo o viceversa, de teletrabajo a presencial, ¿no? Es el empleador en su facultad directriz es quien tiene la última palabra de determinar si una persona continúa o no en teletrabajo. Tiene también la obligación de evaluar objetivamente una solicitud de cambio de modalidad de prestación de servicio de presencial a teletrabajo o viceversa, ¿no? Y acá en este punto surgían algunas preguntas de cómo se evalúa objetivamente una solicitud por parte del empleador. Y es bastante simple. O sea, si supongamos que tenemos una trabajadora gestante, ¿ok? Va a concluir con su periodo, va a iniciar su periodo de licencia de pre y postnatal y después de dar a luz pide a su empleador continuar en la modalidad de teletrabajo durante 6 meses posteriores al vencimiento de la licencia de pre y postnatal. Si nos llega esa solicitud como empleadores, ¿cuál es la manera objetiva de evaluar? ¿Puede la trabajadora realizar sus labores de manera remota? Si puede realizarlo, entonces es un primer check de aceptar la solicitud de teletrabajo. Va a tener disponibilidad de dedicarse las 8 horas en el horario remoto. Bueno, ya tal vez el menor tenga 4 meses o esté por cumplir 4 meses, duerme un poco más, entonces puede tener en la noche tiempo para dedicarle al trabajo, o en el día puede hacer periodos parciales hasta completar sus 8 horas. Es otro check que nos permite verificar que es posible conceder el teletrabajo, ¿no? Entonces, le dan como respuesta, sí, vamos a aceptar tu teletrabajo, y eso ha sido una evaluación objetiva de una solicitud de cambio de modalidad de prestación de servicio, ¿no? De presencial a teletrabajo. El empleador debe entregar las condiciones de trabajo necesarias para que el teletrabajador preste servicios. Tiene que respetar el horario de desconexión digital,
no cumplir con respetar el horario de desconexión digital es una multa bastante grave. Notificar al trabajador o al teletrabajador los mecanismos de comunicación oficial y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Hay determinados canales a emplear para presentar los reportes de teletrabajo. Si el empleador le dice, me tienes que enviar un correo, entonces el trabajador no puede cumplir con su obligación de presentar los reportes por enviar un chat en WhatsApp, ¿no? O por haber enviado un adjunto en el servicio de mensajería interna virtual de la empresa. No, o sea, si se le ha indicado que tiene que ser con un correo dirigido a una determinada bandeja, esa es la notificación de un mecanismo de comunicación. Lo mismo pasa con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Estas determinadas normas o estas determinadas condiciones de seguridad las tienes que cumplir dentro de tu domicilio que realizas teletrabajo, ¿no? Y finalmente, la última y la mayor obligación del empleador es capacitar al trabajador en el uso de los equipos, software y en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, recordemos que el teletrabajador no está excluido del sistema de vigilancia y control de salud ocupacional ni del sistema de prevención de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, se va a tener que adecuar este sistema para hacer los monitoreos, control de riesgos y per se, todo en el lugar donde se presta el teletrabajo, que puede ser el domicilio del trabajador u otras instalaciones que él decide, ¿no? La siguiente, por favor. Finalmente, la jornada máxima, horas extras y desconexión digital, ¿no? La ley regula, la nueva ley, que el tiempo máximo de jornada de teletrabajo es igual o equivale a la de un trabajador presencial. O sea, 48 horas semanales como máximo, ¿no? Las partes pueden pactar libremente la distribución de horarios, respetando los límites máximos previsibles de ley, ¿no? O sea, puedes distribuir tus horarios en día o noche, pero tiene que haber un descanso continuo de por lo menos 12 horas entre turno y turno. No es que puedo acumular y juntar 2 turnos y hago una sola jornada de 48 horas, ¿no? Para el sector privado es obligatorio el reconocimiento y pago de horas extra, ¿ya? ¿Cómo se va a monitorear y cómo se va a implementar esto? Estamos a la espera del reglamento por parte del Ministerio de Trabajo. En el sector público, las horas extras se reconocen y se compensan con igual número de horas de descanso. O sea, el Estado no va a soltar un sol para el pago de horas extras, ¿no? O sea, todo va a ser extensión de descanso. Toda implementación de controles y registros van por cuenta del empleador y se debe respetar el derecho a desconexión digital. Esto ya es, como ven, pueden observar, es que se va haciendo énfasis en la desconexión digital, ¿no? Ya, la que sigue. Aspectos muy importantes a tener en cuenta, ¿no? El reglamento va a establecer y desarrollar cómo se ejercen los derechos, obligaciones y condiciones de trabajo de la ley, de la nueva ley. En el marco de sus competencias, SUNAFIL establecerá los protocolos de fiscalización y cumplimiento de las obligaciones referidas al teletrabajo. La ley también se va a aplicar a las modalidades formativas laborales siempre y cuando no se distorsione la naturaleza de las mismas. El MINTRA, el Ministerio de Trabajo, va a implementar un registro de teletrabajadores y reglamentará la periodicidad de su actualización. La declaración será vía planilla mensual ante SUNAT, ¿no? Se aplican las disposiciones y normas de acceso al trabajo para las personas con discapacidad o que posean necesidades especiales a las modalidades de teletrabajo, y el Estado va a implementar plataformas digitales de monitoreo y cumplimiento de la presente ley. Pueden ver que acá hay varios puntos que pueden ser declarativos, como pueden implementarse adecuadamente.
todo va a depender del reglamento y estamos a la espera de eso para ver cómo es que se va a dinamizar esta norma, ¿no? Y la siguiente. César, ¿qué tal? Bueno, interesante el punto de vista que nos ha dado César del teletrabajo. Yo voy a dar algunos alcances más sobre el tema de seguridad y salud ocupacional en esta modalidad de trabajo, ¿no? Como bien dijo César al final, estamos esperando aún el reglamento. Pero lo que a mí me preocupa es de que en el artículo de seguridad y salud en el trabajo de esta ley de teletrabajo nos dice que va a existir el marco normativo legal de seguridad y salud en el Perú, va a ser el mismo que en el teletrabajo. Entonces, si todas las normas, leyes, reglamentos y modificatorias que han habido de seguridad y salud se aplican al teletrabajo, entonces vamos a tener que cumplir como empleadores con diferentes medidas de seguridad y salud que actualmente hacemos con los colaboradores administrativos. Por ejemplo, tenemos que hacerles un IPER, una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ante esto, dice la ley, de que el MINTRA, a través de una Dirección de Seguridad y Salud del Trabajo, va a elaborar el formulario de autoevaluación, mecanismo alternativo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos y emitir lineamientos generales de seguridad y salud del trabajo. Y va a ser el empleador el que va a identificar los peligros, evalúa los riesgos e implementa las medidas correctivas a los que se encuentra expuesto el teletrabajador. Y ahí viene un tema interesante. Ante esta matriz hiper, vemos que un trabajador administrativo, como principales riesgos, aparte de los riesgos por las condiciones del lugar de trabajo, que pueden ser caídas, un armario que se caiga, etcétera, tenemos otros tipos de peligros, ¿no? Me refiero a temas de peligros ergonómicos y a temas de peligros psicosociales. Entonces, en el tema de ergonomía, vamos a tener que ir a la casa del colaborador para tomar una foto, para poder hacer un monitoreo ergonómico de su puesto de trabajo, para ver de que no tenga con el tiempo un riesgo disergonómico y pueda crear una enfermedad ocupacional ergonómica, como un síndrome de túnel carpiano, por ejemplo, o una epicondilitis de codo. Y justamente ese artículo dice, para ello el teletrabajador debe brindar las facilidades de acceso al empleador en el lugar habitual del teletrabajo. Pero, si bien es cierto, se van a brindar estas facilidades de acceso, ¿qué quiere decir? Si tengo 200 trabajadores que hacen teletrabajo, voy a tener que mi servicio de seguridad y salud ir a 200 casas, es decir, hacer 200 inspecciones para medir el tema de ergonomía, ¿no? Para medir el tema de condiciones de trabajo y para medir otros temas que pueden tener como ergonomía ambiental, el tema de iluminación, por ejemplo. Voy a ver si la cantidad de lux es la adecuada en ese sitio de trabajo. Recordemos que la norma básica de ergonomía nos pide una iluminación en oficinas de 300 lux aproximadamente. Por lo tanto, voy a tener que también medir la iluminación del puesto de mi teletrabajador para ver si está acorde. Entonces, ese tema aún todavía no está regulado, pero sí corre el riesgo de tener que ver todos esos riesgos. Y si hay un formulario de autoevaluación, puede ser incluso que el trabajador piense que hay otros riesgos adicionales que ya tendría que también medir, ya que si yo me autoevalúo, no sé si el riesgo que tú me dices que tienes está coberturado, está protegido o no. También debemos hacer, el empleador debe comunicar y capacitar al teletrabajador sobre las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el teletrabajo y que está obligado a cumplir el lugar que desarrolla sus labores, ¿no? Entonces también tiene que haber la capacitación sobre las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo. Como dice que el marco normativo legal es de seguridad y salud del trabajo, también tenemos que ponernos a pensar qué va a pasar en caso de un accidente de trabajo. ¿Cómo podemos limitar el accidente de trabajo a que ocurra con el teletrabajador haciendo uso de sus funciones y no un accidente de trabajo en el lugar de teletrabajo que sea común, por ejemplo, una caída por las escaleras y que no tiene nada que ver con el cumplimiento de sus funciones de teletrabajador? Pues es importante este reglamento ya que normalice estos temas. Y como bien decía César, la ley toma en cuenta ahora el tema de desconexión digital. Entonces tenemos que aplicar, aparte de una política de desconexión digital, que es una norma, ¿no?, que viene del primer año de pandemia y que ya se está regulando, ya que ya establecen sanciones por no cumplirla. Entonces las empresas que aún no han
tienen políticas de desconexión digital, les conviene a comenzar a hacer sus políticas de desconexión digital y comenzar a ver cuáles van a ser la evidencia de que estoy haciendo esta desconexión digital con mis colaboradores. ¿Cómo va a ser la desconexión? ¿En qué momento? Es importante que se evidencie y se haga como política y procedimiento en las empresas. Entonces, ¿qué factores de riesgo intervienen en un teletrabajador? La ergonomía física que estamos viendo, que es la ergonomía física biomecánica, los monitoreos ergonómicos, los temas psicosociales, la ergonomía ambiental y los aspectos locativos. Son todos los riesgos asociados al teletrabajador y que tengo que enmarcar, tengo que ver cómo voy a poder controlar con mis teletrabajadores. Diferente a la ley de trabajo remoto, que la ley de trabajo remoto decía, ¿no?, de que tiene que haber un tema de comunicación, tenían que haber unas medidas de recomendación en seguridad y salud del trabajo para que se puedan avisar los accidentes de trabajo, pero nada más. Y decía la norma del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 que se recomendaba hacer acciones en ergonomía y riesgos psicosociales, pero nada más. Esta norma de teletrabajo, al tener el marco normativo legal, ya no se exige, aparte de saber que existe el riesgo, controlarlo. Y para poder controlarlo, tengo que medirlo. Entonces, en ergonomía física, ¿qué puede pasar? El trabajador, por estar en una mala postura, una postura forzada, ¿no?, ya que la columna puede quedar sin apoyo, forzada sin flexión en el trabajo, en el teletrabajo, puedes tener una falta de apoyo lumbar, un apoyo inadecuado de glúteos, pies sin apoyo, rodillas dobladas, muy alejado de la pantalla, cuello doblado y rotado, muñecas anguladas por el tipo de sitio, puede comenzar a generar molestias musculoesqueléticas y esto con el tiempo puede causar daño y puede generar un trastorno musculoesquelético. Y ese trastorno musculoesquelético es una obligación del empleador, ya que está catalogado como, si es un síndrome de túnel carpiano, una epicondilitis, como una enfermedad ocupacional, por ejemplo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en trabajo remoto, haciendo un diagnóstico a diferentes clientes en March, más de 50 clientes, más de 7,000 trabajadores, hemos visto que existe molestia musculoesquelética en más del 90%, el 100% en el trabajo remoto. Lo interesante es cuando se hace trabajo híbrido y se transforma estas idas de la persona a la oficina y que va cierto tiempo y luego cierto tiempo en casa, baja la molestia. De 92% del trabajo remoto, la molestia musculoesquelética, a un 80% en trabajo híbrido. Interesante. Y vemos que los principales sectores donde tiene más molestia musculoesquelética son cuello y zona lumbar. ¿De acuerdo? Y en cuello, como podemos ver, es casi 70%, igual zona lumbar, pero lo que nos preocupa es este 25% que tiene molestia musculoesquelética en cuello más de 30 días, o incluso este 11% que la tiene siempre, o este 21% que tiene molestia en zona lumbar más de 30 días, o inclusive este 9% que siempre tiene la molestia musculoesquelética. Estos casos incluso de muchos trabajadores ya han ido al médico por temas de molestias musculoesqueléticas. Esos son los casos críticos, los casos que nuestro médico ocupacional debe comenzar a revisar para no tener un trastorno musculoesquelético que afecte la siniestralidad y la accidentabilidad de la empresa. Y vemos de que muchas personas no utilizan muy bien el mobiliario, ¿no? Tenemos un 38% de colaboradores que no cuentan con la pantalla al nivel de los ojos y hace que incremente la molestia en cuello, o tenemos un 42% de colaboradores que no hacen uso de la zona lumbar de la silla o no han implementado algún recurso para usar la zona lumbar, un cojín, una almohada, un almohadón. Por lo tanto, tienen la molestia en la zona lumbar, ¿no? Y vemos de que en algunas soluciones que podemos aplicar con los trabajadores, vemos que no hacen pausas activas un 18%, vemos que hacen pausas activas incorrectas, ya que lo hemos visto a través de la estadística, un 41%, ya que las haces una vez al día y 2 veces al día, que son pausas incorrectas, ya que no disminuyen la molestia musculoesquelética, y vemos que hay un 27%, 28% que lo hace correctamente cada 2 horas, e incluso solo un 12% que lo hace genial, ya que lo hace cada hora, y es lo que debemos sensibilizar para que los trabajadores lo hagan, para que influya en la disminución de las molestias. Nosotros en March estamos desarrollando, para no tener que ir a la casa de los colaboradores, el tema de la ergonomía virtual, ¿no? A través de la inteligencia artificial y a través de videos que podamos tomar al colaborador o que el colaborador puede mandar, poder medir, ¿no?
las posturas forzadas que ellos toman al momento de hacer su trabajo cotidiano y de esta manera poder hacer esta ergonomía, este monitoreo ergonómico que nos pide la norma, de cierta manera, de forma virtual, para evitar el tener que ir con todos los teletrabajadores, ¿no? Entonces, ahí en ergonomía nos está ayudando mucho la inteligencia artificial. Vemos, por ejemplo, un sitio de trabajo que no está la computadora a la altura del trabajador a la izquierda y no está la postura correcta, que es tener ángulo recto en el codo, ángulo recto en la espalda y ángulo recto en la rodilla, ¿no? Entre 90 y 120 grados, ¿no? La rodilla, para que esté en una buena postura. Y vemos que sí, que genera un riesgo alto en cuello, alrededor de casi un 40% del tiempo, pero genera también un 30% de riesgo moderado en cuello, y en miembro superior y miembro inferior 100% del tiempo existe el riesgo. Y vemos otro trabajador que ha aumentado, ¿no?, la altura de su pantalla, no llegando al cuello, y vemos que sí, es el 100% del tiempo la molestia musculoesquelética en el cuello, y vemos también que tanto en tronco como en miembro superior tienen 100% la molestia moderada en tronco, y en miembro superior vemos de que casi un 75% del tiempo lo tiene también moderado, porque al momento de aumentar la pantalla sin no tener un teclado independiente, hace muñeca angulada y hace riesgo moderado en miembro superior. Por lo tanto, vemos de que los trabajadores, sin una sensibilización, sin una guía, podrían estar usando posturas forzadas, y con el tiempo podría incrementarse la probabilidad de trastorno musculoesquelético. Por eso es importante, si va a hacerse el teletrabajo con los colaboradores, ver medidas desde ahora para poder aplicarse en función de su seguridad. Otro tema importante es la gestión de psicosocial y de salud mental. Vemos que un 64% de las empresas no cuentan con un plan de salud mental, y vemos que el nivel de afectación en salud mental en trabajo remoto es de 36% riesgo alto y un 27% riesgo medio, ¿no?, en trabajo remoto. Disminuye un poco en híbrido, pero igual sobrepasa el 50% de medio y alto solo un 28%, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a medir el tema también de la salud mental de los colaboradores, hacer actividades, ver la medición de riesgos psicosociales, ver un tamizaje de salud mental, ver el nivel de estrés, el nivel de ansiedad de los colaboradores. Y en el tema de desconexión digital, vemos, por ejemplo, en estudios que hemos hecho en March, ¿no?, vemos de que hay un alto número de trabajadores que permanecen conectados digitalmente durante la jornada laboral, alrededor de un 82% más de 6 horas. Y vemos de que luego de la jornada laboral tenemos trabajadores que permanecen conectados digitalmente, ¿no?, no haciendo algo de trabajo, pero sí estoy con el celular, continúo con la tablet, sigo conectado digitalmente, algunos continuando con el trabajo y otros no, pero siguen con ese tema de digitalmente conectados, terminada la jornada laboral. Menos de 2 horas, la mayoría, casi el 50%, pero vemos que entre 2 y 4 horas, un 31%, y entre 4 y 6 horas tenemos casi un 9%, y más de 6 horas, un 12%. Entonces tenemos personas, colaboradores, que podrían estar conectados más de 12 horas dentro del día. Y si tenemos que hacer políticas de desconexión digital, tenemos que trabajar bastante con estos trabajadores para evidenciar, ¿no?, ese tema dentro de la estructura y dentro de la disminución de los riesgos del empleador. Un tema interesante que no hemos medido todavía es el tema de la carga mental, y es un tema que está creciendo mucho, que es la parte de la ergonomía cognitiva, ¿no? Por ejemplo, a raíz de la pandemia, vemos que un 46% de colaboradores ha tenido un incremento laboral, y este incremento laboral en las funciones que realiza ha generado sobrecarga mental, ¿no? Entonces, cada vez es importante el tema de la carga mental, es importante ver si las empresas lo han medido o no, ya que podría generar con el tiempo incrementos de estrés o de algunos otros riesgos psicosocial dentro de la empresa. Y para ver ya la parte de ergonomía ambiental, vemos, por ejemplo, de que tendríamos que ver también en confort lumínico, la iluminación del sitio de trabajo debería ser 300 lux o un poco más, menos no se puede porque podría haber algún tema de fatiga visual. Tendría que ver confort acústico, ya que el ruido del ambiente de trabajo
debería ser entre 60 y 65 decibeles, según normativas, ¿no? Mientras que sea menor 85 decibeles 8 horas, no va a provocar ningún hipoacusia o sordera, pero dicen que el confort acústico en la parte de ergonomía ambiental debería ser entre 60 y 65 en ambientes, algunos estudios técnicos o papers. Y el confort térmico, no existe una normativa en Perú sobre eso. Hay normativas internacionales que señalan muy amplio el espectro, entre 19 y 27 grados centígrados, pero hay muchos estudios y papers que señalan que lo ideal es una temperatura entre 20 y 23 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo poder lograr esas condiciones ambientales con mis teletrabajadores? También será un tema que tendremos que evaluar, ¿no? Para evitar de que el trabajador tenga algún otro riesgo adicional a los que podría tener, como son los ergonómicos y los psicosociales. Y también, por último, otros riesgos que podrían tener son los locativos, ¿no? Ya que tendríamos que ver algunos temas de condiciones de trabajo de nuestro teletrabajador. Las conexiones eléctricas, ¿qué estás usando? Estás usando ¿qué soporte para poner? Si tengo esos enchufes de 4, debería decir, es un riesgo usar un enchufe de 4, ¿no? O un supresor de pico, ¿no? No uses supresores de pico, o no conectes todos los enchufes a un supresor de pico porque podría haber un cortocircuito. Mejor uso un estabilizador de voltaje. Ese estabilizador de voltaje, ¿quién se lo daría? ¿Lo daría el empleador? El trabajador tendría que comprárselo para poner sus enchufes y sus cables. Al momento de poner sus cables, no los pongas de una forma que cuando te levantes puedas caerte, ¿no? El tema de sus armarios o vitrinas, el trabajador está desde el comedor, tiene una vitrina de platos y esa vitrina, bueno, ahora que vas a teletrabajar ahí, tiene que estar enganchada, ¿no? A la pared, ya que si hay un sismo podría caer sobre el trabajador, por lo tanto hay que enganchar armarios o vitrinas. Si es una vitrina, no podría abrirse las puertas porque caerían los platos, ¿no? Entonces tienes que cerrar esa puerta de alguna manera para evitar ese riesgo. Entonces vemos de que hay diferentes temas de seguridad que tenemos que ver al momento de hacer el teletrabajo, ya que si estamos en el marco normativo legal, la ley nos pide todo eso. ¿Cuál va a ser el lugar para emergencias dentro de la casa? O el área de seguridad y salud del trabajo le tendrá que decir, tienes que ir a una zona segura, pero ¿cómo el trabajador sabrá localizar una zona segura dentro de su domicilio, ¿no? Y cómo tendrá que evacuar. Entonces, esos son aspectos también para pensar al momento de ver esta opción de teletrabajo. Y en el marco de esto, también SUNAFIL, dentro de esta ley de teletrabajo, has puesto ya algunas sanciones. Dice, como infracción leve, está no comunicar al teletrabajador las condiciones de seguridad y salud del trabajo. Por lo tanto, tengo que hacer el hiper, ya sea a manera de autoevaluación o a manera de alguna verificación del lugar de trabajo para poder hacer el hiper, ¿de acuerdo? Pero es su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para visitarlo? ¿Va a poder ir? ¿Va a ser a través de manera virtual? ¿Qué hacer, no? Entonces, para poder comunicar cuáles son las condiciones de seguridad y salud del trabajo que tiene ese teletrabajador, ya que es una infracción leve el no cumplirlo. Grave, no cumplir con la capacitación del trabajador. ¿De acuerdo? Si no lo capacito y no hay una evidencia de la capacitación, es una infracción grave. Ahora, actualmente tenemos un registro, ¿no? De la RM 050-2003-TR que pide un registro de capacitación. A raíz de la pandemia se suavizó el registro de capacitación, no permitiendo la firma del colaborador. Pero luego que acabara la pandemia, vuelve el mismo registro. ¿Cómo hago para que el teletrabajador firme el registro? Va a tener que hacer firma digital, es un procedimiento que aún no se ha establecido. Y por el tanto, en la infracción muy grave, no respetar el derecho del trabajador a desconectarse digitalmente durante las horas que no corresponden a su jornada de trabajo. Por eso es muy importante, ya que es una falta ya muy grave, evidenciar mediante políticas y procedimientos el tema de desconexión digital. Entonces, ¿cuáles son los retos del teletrabajo? Los retos del teletrabajo son brindar muchas facilidades de acceso en el lugar habitual de teletrabajo. El colaborador tiene que brindar estas facilidades al empleador. El empleador va a ir a visitar todas las casas de sus teletrabajadores. ¿Lo podrá hacer? ¿No lo podrá hacer? ¿Qué pasa si mi teletrabajador quiere trabajar en Miami, como bien decía César? Voy a tener que irme a Miami para poder visitar su casa de Miami, para poder ver de que tiene sus condiciones ergonómicas, psicosociales y sus condiciones físicas ideales. ¿Qué hago? ¿Cómo hago este tema de que el trabajador facilite mi acceso al lugar habitual? El tema de EMOS, bueno, voy a tener que irse al trabajador que vaya a una clínica de salud ocupacional para hacer su EMO, ¿no? Para poder hacer la vigilancia médica, pero el EMO podría ser un acuerdo sencillo, pero después la vigilancia médica,
¿Cómo lo pongo en un programa de vigilancia médica si el trabajador ya viene con alguna afección? Ya tiene alguna afección en un tema de alguna molestia musculoesquelética. ¿Cómo hago para saber si está usando las condiciones, que está haciendo sus pagos activas? Si en la oficina al menos sé controlar el mobiliario, puedo decir al trabajador que haga pagos activos a ciertas horas, pero en sus casas, ¿cómo hago para que esté en los programas de vigilancia médica? Y lo dije, accidente de trabajo versus accidente común. Es una línea muy delgada, ¿no? Puede ser que el trabajador se caiga en la ducha y me diga, me caí con el cable de mi computadora, por lo tanto es un accidente de trabajo. Entonces, va a ser muy interesante, ¿no? Comenzar a enmarcar los principios de seguridad y salud del trabajo en el teletrabajo. Es un reto y va a ser prioritario, ¿no? Que todas las personas que hacen esta linda carrera de prevención, ¿no? Comencemos a estandarizar los conceptos para poder de esa manera brindar las soluciones de seguridad y salud del trabajo necesarias para que el teletrabajo, que se va a quedar, de acuerdo, y es el futuro de la humanidad, pueda desarrollarse en condiciones que no existan accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, o por lo menos con normas de seguridad que los disminuyan. Y ese va a ser el gran reto que tenemos en seguridad y salud del trabajo para el teletrabajo. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Entonces, César, si quieres comentarnos algo. A ver, Percy, tenemos varias preguntas que te las voy a ir haciendo a ver si me pueden ayudar los dos en responderlas. Sí, claro. A ver, ¿se puede aplicar el teletrabajo a cualquier rubro de la empresa? Bueno, en principio sería un gran depende, ¿no? O sea, si tenemos una línea de producción que requiere de personal constantemente monitoreando la producción, va a ser bastante complicado, por no decir casi imposible, hacer teletrabajo en esas funciones. Pero, sin embargo, un supervisor de línea con un buen sistema de videovigilancia podría cumplir con funciones de supervisarlas de manera remota, ¿no? Entonces, sí y no. O sea, en algunas industrias va a ser complicado porque hay personal que sí tiene que estar sí o sí de manera presencial, ¿no? O sea, imaginemos una empresa de seguridad. El vigilante no va a poder hacer trabajo remoto en la vida, ¿no? O sea, si tiene que resguardar o vigilar un edificio, no hay forma de hacerlo de manera remota, de cumplir con esas labores de manera remota, ¿no? O un minero que necesita entrar a hacer una voladura, tampoco va a poder hacerla de manera remota. Entonces, de que se puede aplicar el teletrabajo a todas las actividades empresariales, sí, pero va a depender si el puesto en específico lo permite, ¿no? Entonces, no sé, pero si tienes alguna interpretación adicional. No, sí, claro. O sea, mientras el puesto de trabajo en sus funciones permita que se pueda aplicar el teletrabajo, se puede hacer. Pero hay muchos puestos de trabajo que no. Esta norma va más para el trabajador administrativo, digamos, y algunos otros puestos que podrían aplicar. Perfecto. Y una pregunta, ¿cómo siendo trabajador puedo solicitar un teletrabajo? Esperando el reglamento todavía, yo me animaría a decir que basta una simple solicitud por escrito al empleador y que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque recuerden que la principal característica del teletrabajo es que sea voluntaria y flexible y que exista acuerdo previo de cuáles van a ser las condiciones en las que se va a prestar el servicio. Bueno, pensando en una MIPE, ¿no? Una micro y pequeña empresa, tal vez el empleador no esté en condiciones de aprovisionar todos los equipos necesarios para desempeñar teletrabajo, ¿no? Entonces, por ahí podría haber una salvedad a la norma o tendrán que esperarse un tiempito hasta conseguir los equipos y poder iniciar el teletrabajo como está regulado actualmente. Pero para solicitarlo, yo creo que basta una solicitud en un correo electrónico, en una comunicación simple, y que el empleador la acepte.
no le veo más requisitos al tema. Actualmente, Solange, te comento que todavía seguimos con la norma de trabajo remoto. Esta norma permanece hasta el 31 de diciembre de este año. Y a partir de ahí ya no hay más trabajo remoto en el Perú. Por lo tanto, este reglamento debería salir antes de esa fecha para que los trabajadores puedan continuar, si no van a haber muchos trabajadores que regresen masivamente a sus empleadores, a sus centros de trabajo, ¿no? Exacto. Y una pregunta, ¿qué pasa si es que el empleador no está de acuerdo con el teletrabajo? ¿Hay potestad del trabajador de tener el teletrabajo igual o es potestad del empleador? A ver, recordemos acá en un aspecto bien importante, ¿no? En materia de derecho laboral, los abogados frecuentemente debatimos sobre la capacidad directriz del empleador, ¿no? Entonces, la entidad empleadora es quien fija las normas y le da las directrices al trabajador de cómo va a desarrollar su trabajo. Entonces, si la empresa considera que no es posible desempeñar determinadas labores de manera remota, le va a negar la solicitud de teletrabajo y tendrá que seguir haciendo trabajo presencial. Por eso es que la norma se ha cuidado mucho en decir que el empleador evalúa la solicitud de teletrabajo, porque su evaluación también puede indicar que no lo va a conceder. Entonces, siempre va a haber dos opciones, ¿no? O te concedo el teletrabajo o no te concedo la modalidad de teletrabajo. Pero eso siempre va a quedar a decisión del empleador. No es una obligación del empleador operar con teletrabajadores, ¿no? O sea, de manera remota. Perfecto. Otra consulta. Ustedes como especialistas, ¿qué recomiendan? ¿El teletrabajo o que pueda ser híbrido o el presencial? A ver, desde el punto de vista normativo, digamos que las condiciones son equiparables para ambos tipos de desempeño laboral, ¿no? De prestación de servicios. Hay actividades en las que es perfectamente hacer el mismo trabajo desde casa que haciéndolo en un cubículo o en un puesto habilitado en la oficina. Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, por ahí Percy comentaba que incluso es menos riesgoso transportarse en el metropolitano en hora punta que hacer trabajo remoto desde la comunidad de tu cama, ¿no? Porque hay menos riesgo de daño lumbar o daño cervical por las malas posturas. Entonces, ese es el contrapeso de la balanza, ¿no? Lo que hace dudar de qué modalidad adoptar. Si soy un trabajador que prefiero cuidarme y prestar servicios desde un ambiente controlado, que ya ha sido previamente adecuado y trabajado por el empleador, entonces me inclinaría por la modalidad presencial. Pero si soy un trabajador que prefiero la comodidad de mi hogar y esforzarme para hacer el mismo trabajo con la misma calidad y estoy seguro de que voy a lograr esos objetivos y esas condiciones, entonces puedo hacerlo desde el hogar. O sea, no le veo mayor complejidad entre una u otra, ¿no? O sea, puede darse perfectamente ambas. O sí, también puede ser la modalidad híbrida, que es la que más está calando en estos días, de asistes 3 días y descansas 2, ¿no? O sea, o haces teletrabajo 2. Así es. No hay que tomarlo como que tengo 2 días de descanso adicionales, ¿no? Sino que trabajo desde casa 2 días. Aunque en países como Canadá y Bélgica, los países nórdicos, ahorita hay una tendencia a evaluar de si en realidad la jornada laboral debería ser 30 horas a la semana y no 40 o 48 como está ahorita en Sudamérica, ¿no? Entonces, claro. Porque el pico de productividad de la persona siempre está en la mañana y son solo 4 horas, entonces tenerlo en el centro de trabajo después de ese tiempo, en realidad también implica un costo para la empresa porque tienes que asumir energía eléctrica, consumibles, aire acondicionado, calefacción, etcétera, etcétera, etcétera.
y está en debate y en evaluación en otros países. Perfecto. Ahí, bueno, importante el concepto, Solange, que nos dijo César, de área controlada y no controlada, ¿de acuerdo? Es cierto, en el trabajo presencial, el empleador al momento de diseñar una oficina puede controlar ciertos aspectos de riesgo que tenga el colaborador, como en el tema ergonómico, ¿no? Puedo controlar de qué tamaño va a ser la mesa, puedo controlar la iluminación, puedo controlar cómo va a ser la computadora, va a tener un equipo para poder subir la pantalla y estar sentado de una manera correcta. Mientras que el empleador pueda llegar a controlar esas condiciones en un teletrabajador, va a poder hacer más este tipo de trabajo de manera de que no sea perjudicial para la salud del colaborador. Entonces, ese es el meollo del asunto, tratar de controlar estas áreas, ¿no?, en las casas de los colaboradores para que se haga el trabajo de la misma manera como se hace en la oficina. Perfecto. También nos preguntan si es que en el trabajo híbrido el empleador cubre un porcentaje de los gastos incurridos en el domicilio. Me parece que dijeron que se estaba viendo. ¿Esto ya está dicho cuánto sería o qué porcentaje sería? A ver, la norma indica que se debe compensar el servicio de Internet, el servicio eléctrico y suministrar los demás consumibles que requiera la persona para desempeñar su trabajo, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser los suministros que debe irrogar la empresa? Papel, tinta, impresora, telefonía móvil, por ejemplo, el celular corporativo, ¿no? O la laptop, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que es el tema de la compensación, en realidad no ha sido desarrollado cómo se va a dar esta modalidad, porque qué tanto del recibo de luz voy a aceptar yo como empleador, o mejor te subo 50 soles por todos esos servicios en la remuneración. O sea, no está clara cuál va a ser la modalidad que adopte el Ministerio de Trabajo para este tipo de compensación. Para mí lo más práctico sería hacer un incremento en la remuneración por ese concepto, ¿no? En los pagos mensuales. Porque irnos al otro extremo de medir cuánto se consume y prorratear el consumo sobre la lectura del medidor, o sea, eso va a ser un infierno en la práctica, ¿no? Si hacerlo por un solo trabajador demanda una inversión y tiempo exagerado, o sea, hacerlo por toda la planilla va a ser mucho peor. Entonces, yo creo que la salida práctica sería pactar cuánto va a ser la compensación en un monto fijo mensual que se adicione a la remuneración, pero eso no ha sido todavía establecido, no ha sido establecido por la autoridad del trabajo, ¿no? Perfecto. A ver, acá nos hacen otra pregunta súper interesante. ¿Cómo se puede diferenciar un accidente de trabajo versus un accidente común? Bueno, es un tema de que, y sobre todo, por ejemplo, puede ser que el trabajador cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo, y si cuenta con el seguro estaría cubierto. Entonces, es un tema interesante y que lo que debe hacerse es emitir las condiciones desde antes que suceda el accidente de trabajo, es decir, al momento de que yo haga el hiper, que es lo más importante, porque yo voy a poder identificar los peligros y evaluar sus riesgos y condiciones, ahí yo tengo que marcar cuáles podrían ser los tipos de accidente de trabajo que podría tener el colaborador y indicar de que cuando haya un accidente de trabajo tiene que haber una declaración jurada del colaborador, como dentro de la política de investigación de accidentes del teletrabajo, para que esta declaración jurada valga, ¿no? Ya que vamos a tener que confiar en la palabra del teletrabajador para poder ver de que sí ha sido en verdad un accidente de trabajo y no común, ha sido una caída por el uso del equipo en el momento del trabajo, y no ha sido, por ejemplo, una caída en otro lugar de la casa, que sería un accidente común. Es una línea bien delgadita que tenemos que marcar lo más posible para evitar que accidentes comunes suelan pasarse al tema de accidentes de trabajo. Sí, Percy, para complementar, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo propone una definición de accidente de trabajo, que básicamente es el criterio de que todo aquel evento fortuito, ocasional e incontrolable
que ocurra con ocasión del trabajo va a ser considerado accidente de trabajo, ¿no? Para el SCTR hay algunas limitaciones y puntillazos que se van a hacer para esa definición, pero también tener en cuenta que el SCTR tutela un supuesto de peligro mucho más amplio, ¿no? O sea, es un peligro mayor, más grave, que puede ocasionar daños mucho más severos a la integridad física de la persona, y lo que debería ocurrir en los próximos años ante esta modalidad de teletrabajo, híbrido y todo eso, es una revisión generalizada de toda la normativa sobre accidentes de trabajo y las prestaciones a las cuales va a tener derecho el trabajador, para no estar en estas situaciones límites, ¿no? O sea, se me derramó una taza de café en el regazo porque estaba revisando un Excel, le metí un codazo y me quemé las piernas, pero estaba trabajando. Entonces el asegurador va a decir, no, eso no es accidente de trabajo, es un accidente común porque estaba en su casa. Y en realidad estaba haciendo teletrabajo. Entonces, ¿cómo resolvemos esas situaciones límite? Modernizando la normativa vigente. O sea, la normativa que hay sobre el tema de accidentes de trabajo actual tiene más de 25 años de vigencia. Entonces ya es un poco obsoleta, ¿no? No está de acorde con lo que es la realidad laboral actual. Entonces la idea sería ir más bien proponiendo cuáles serían los cambios que tendrían que darse en los próximos años para poder armar algo bonito que en realidad tutele los derechos de los trabajadores y también cautele los intereses de las empresas y de los aseguradores, ¿no? Porque la problemática surge cuando entran en choque esos tres puntos, ¿no? El derecho del trabajador a una prestación por accidente de trabajo versus el interés de la empresa a que esto no cueste tanto, y el asegurador a que no se considere accidente de trabajo porque el accidente de trabajo es más difícil de auditar y es más costoso para una empresa aseguradora que un accidente común. Esos son los intereses en juego y es lo que tendría que evaluarse a futuro, ¿no? Perfecto. Acá me preguntan también, ¿en qué norma técnica peruana podemos basarnos para implementar en forma práctica un programa de mejora de aspectos ergonómicos en teletrabajadores? Bueno, ahí el tema es de que si existe el riesgo, lo has puesto en la matriz CIPER, la única forma de controlar el riesgo es hacer la medición. Entonces, el monitoreo ergonómico es necesario para saber cómo está el trabajador. Por eso, si no vamos a ir a visitar todas las casas de los teletrabajadores, ya tenemos que ver algunas otras medidas para poder hacer este monitoreo ergonómico. Yo puedo hacer un programa de ergonomía, puedo hacer pausas activas, puedo dar recomendaciones de ergonomía a los colaboradores en la parte de capacitación, pero si no he medido el riesgo, no sé en verdad cómo está el riesgo con el teletrabajador, y el teletrabajador puede sufrir una enfermedad ocupacional. Por lo tanto, según la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, tengo que medirlo y tengo que buscar la manera de hacerlo. Y eso está marcado en la RM 375-2008-TR, ¿no? La norma básica de ergonomía, que señala cómo deben ser los aspectos de la ergonomía física biomecánica. Las condiciones del puesto de trabajo, cómo debe ser el asiento, cómo deben ser las condiciones del sitio, para poder saber de que el trabajador está cumpliendo con estas y va a evitar tener un riesgo o un aumento del riesgo, ¿no? Perfecto. Y quiero aprovechar tu comentario para traer al debate un tema que lo habíamos estado discutiendo entre nosotros, es cómo implementamos el protocolo médico de evaluación para los exámenes médicos ocupacionales de un teletrabajador, ¿no? Porque los peligros a los que se va a exponer en su hogar son, digamos, particulares y únicos, porque ningún hogar tiene la misma distribución ni el mismo acondicionamiento que el de otro trabajador. Entonces, a la hora de hacer las evaluaciones, los hemos, esto es un tema que adquiere relevancia porque tal vez el trabajador sin saberlo o sin tener conocimiento, se expone a riesgos ergonómicos o al de una enfermedad
auditiva por exposición a ruido indirecto o ruido de fuente externa, y no lo sabe, ¿no? Entonces, ese es otro tema que esta nueva ley no ha tomado en consideración y que va a ser una de esas barreras que vamos a tener que ir afrontando en la práctica las personas que vemos seguros y riesgos laborales y el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí también agregaría el tema de riesgo psicosocial, Solange, ¿no? O sea, los niveles de estrés y ansiedad de personas que bueno, ahora en la pandemia hay algunas personas que nos hemos aislado, ¿no? Se han aislado y que ese teletrabajo va a ser en un lugar aislado, que quizás no comparta con el resto de compañeros, podrían haber otro tipo de relaciones al momento desde el punto de vista del riesgo psicosocial, ¿no? Podría haber aumento de estrés, aumento de ansiedad de estos teletrabajadores, y que también tenemos que medirlos. Entonces, tenemos que medirlos a ellos en su condición. Entonces, es diferente medir a todos en un ambiente de trabajo que medir a todos en diferentes ambientes, ¿no? Podría ser de que las condiciones que ellos tengan en sus casas sean diferentes a las condiciones que estén en el trabajo, ¿no? Quizás están en algunos ambientes donde hay muchas personas, otras familias, sus mismos familiares, hay conflictos y que afectan al teletrabajador. Y sin embargo, el empleador ya decidió de que todos sus trabajadores van a teletrabajar. Y esos condicionantes pueden aumentar el riesgo psicosocial que ellos tienen. Entonces también tenemos que verlo desde ese punto. Por eso es bonito, ¿no? Y hay bastantes retos en esta nueva actividad de trabajo. Sí, de verdad que hay una cantidad increíble de preguntas. Por el tiempo vamos con 2 preguntas más, y lo que sí me gustaría es de repente si es que pueden compartir sus correos para todas las personas que están haciendo consultas y puedan contactarse con ustedes. De acuerdo, ahí lo vamos a poner en el chat. Genial, perfecto. Sí. Vamos con 2 preguntas más. Una es, ¿me pueden penalizar por malograr algún equipo o por por estar sujeto a robo de algún equipo del trabajo? A ver, en principio el robo es un tema de caso fortuito o eventual, ¿no? O sea, nadie se va a mandar a asaltar para obtener un beneficio, ¿no? O sea, eso es algo, creo que no pasa por la cabeza de ninguna persona honesta. En el tema de si el empleador te puede penalizar, va a depender mucho de cuánto representaba ese equipo para la empresa, ¿no? O sea, si nos ponemos a hablar de una micro o pequeña empresa que, digamos, tiene un presupuesto ajustado, comúnmente esos equipos no están asegurados, no tienen un plan de control de daños patrimoniales, ni un mecanismo de recuperación o de dispersión del riesgo, probablemente el empleador va a querer que el trabajador asuma el costo del equipo, ¿no? De ahí, si se ponen de acuerdo, sería un acuerdo perfectamente válido. O sea, si el trabajador se considera responsable y decide asumir el costo del equipo, es un acuerdo válido. Lo que no puede pasar es que el empleador le imponga una sanción económica por perder un equipo, ¿no? O sea, eso sí está prohibido, ¿no? En materia laboral no va a ocurrir que el empleador te pueda penalizar por haber perdido un equipo. O sea, la pérdida la va a tener que asumir la entidad empleadora, pero si logra ponerse de acuerdo con su trabajador, también es un acuerdo válido. O sea, no está prohibido que el trabajador responda por el daño, pero tampoco está permitido que el empleador imponga la cobertura del daño al trabajador, ¿no? O sea, Ahí no sé Solange, pasé mis datos por el chat, lo podrías Sí. compartir con todos, porque ahí solamente permite compartir con anfitriones y panelistas. Perfecto, justo acá tengo a las chicas de mi área de comunicaciones, porfa, para que cuando compartan la presentación puedan compartir también los contactos de ustedes. Ah, perfecto, Ahí muchas para que nos gracias. ayuden con eso. Vamos con una última pregunta, y bueno, es la siguiente. Si es que durante la pandemia se contrató a un trabajador de provincia y ahora el empleador solicita que se retorne de manera presencial y las labores son en Lima, ¿qué pasa en ese caso? bueno, ahí como hay
igualdad de derechos entre teletrabajadores y trabajadores presenciales, es parte de la facultad del empleador disponer que sus trabajadores concurran de manera presencial, ¿no? Yo creo que en este supuesto en particular tendrían que evaluar la idoneidad de pedirle al trabajador que se mude a Lima para poder concurrir a labores presenciales, o en todo caso extenderle por un tiempo prudencial el teletrabajo hasta que encuentre un nuevo domicilio, ¿no? O sea, de que lo pueden exigir, podría ser exigible. O también puede ser una causal para resolver la relación laboral, ¿no? O sea, dejar sin efecto la relación laboral por imposibilidad de prestación de servicios. Son los dos caminos que hay en la legislación vigente. Y me das, Marco Solange, para indicar, ¿no? O sea, según la norma, el trabajador debe de prestar el sitio para que el empleador pueda hacer su medición de las condiciones de trabajo. Pero si la empresa está en Lima, el trabajador en provincias, el empleador tendría que viajar a provincias para ver las condiciones del sitio de trabajo del teletrabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar que esas condiciones sean las adecuadas para que el trabajador desarrolle su trabajo? Va a ser un tema también, que una comunicación para ver cómo afrontar ese tema. Perfecto, perfecto. Percy, César, muchísimas gracias. Antes de terminar, quisiera, por favor, que me acompañen con unos breves anuncios y de ahí regresar con ustedes para unas palabras finales y de repente para que nos puedan repetir sus contactos. Bueno, comentarles a todos que el día de mañana tendremos el primer networking cocktail a cargo de Carlos Francisco Fernández, gerente general de compañía minera Volcan, quien nos hablará sobre los planes y proyectos de Volcan. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web. El 16 de noviembre, y por sexto año consecutivo, tendremos la cena en la cual tendremos la presentación de Julio Velarde, de la ministra de Energía y Minas y del ministro de Economía y Finanzas, importancia de la minería en la economía del Perú. Igual todas las inscripciones se pueden hacer a través de nuestra página web. Y el 24 de noviembre tendremos el segundo evento presencial a cargo de Luis Santibáñez, gerente general de Hudbay Minerals Perú, quien nos hablará de los desafíos y oportunidades de Hudbay Perú. Y para acabar el año tenemos otro evento con Víctor Govitz, en el cual nos hablará de Antamina, los retos y oportunidades en nuestro país. Todas las inscripciones son a través de nuestra página web, y también comentarles que ya tenemos la propuesta de membresías con nuevos y renovados beneficios, la cual pueden encontrar también en la página web canadaperú.org. No sé si es que tienen, Percy y César, algo para cerrar el evento, algunos que nos quieren comentar. Bueno, agradecer a la Cámara Peruana de Canadá el espacio para poder ver estos temas. Como les comentaba, nosotros en Mars estamos haciendo mucha investigación, hemos hecho muchos diagnósticos sobre la situación de ergonomía y la parte psicosocial de las empresas al momento de la pandemia, y esa data nos está permitiendo construir programas de prevención para justamente este tipo de riesgos poderlos disminuir y evitar. Y inclusive, como les comentaba, estamos haciendo ya la ergonomía virtual, que a través de la inteligencia artificial, y estamos viendo fiabilidad de que esta forma de poder hacer monitoreos ergonómicos también es práctica y nos ayuda, ¿no?, a tener que evitar ir a la casa de todos los colaboradores. Por lo tanto, es una manera de que estamos contribuyendo para buscar soluciones, ¿no?, ya que este tipo de trabajo se nos viene con todo. Bueno, yo quisiera agradecer a la Cámara de Comercio Perú-Canadá por la oportunidad brindada el día de hoy. La verdad es que ha sido una experiencia bastante ilustrativa y nos ha permitido tomar contacto con sus afiliados y tratar este tema muy interesante y también muy polémico que está dando la ley de teletrabajo. Y bueno, mis más cordiales saludos y despedida de este evento. Ha sido bastante grato tenerlos en esta aula virtual, y esperemos que exista otra oportunidad de poder contactarnos nuevamente y tener una ponencia de este nivel, ¿no? Definitivamente, cuando ya esté el reglamento, tendremos que tener la segunda parte.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la presentación tan didáctica y por haber resuelto todas las preguntas. Igual el correo de ustedes ya los compartimos con los asistentes para que puedan enviarles todas las preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos los asistentes y nos vemos en los eventos de la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias. Chao, chao.